parte de la que quedó en ello, sea una etapa, o sea un momento, o sea un ser querido, o sea un proyecto, o lo que fuese. Y lo importante de los duelos entiendo que es la aceptación en primera instancia, que el duelo es imprescindible vivirlo y no negarlo, porque después eso tiene un gran costo y ya nos va a contar Pablo desde la bio esos costos, y también en esa aceptación el amor que hace posible el trayecto de esos duelos, la compasión hacia uno mismo, el permiso de saber que estamos en un proceso de duelo y que en la medida en que lo transitemos, aceptando y permitiendo, va a ser también mucho más sencillo atravesarlo y darle disponibilidad al aprendizaje que eso deja, al valor agregado que deja atravesar ese duelo, a los recursos que también se ponen en juego en pos de tramitar ese proceso con ese duelo. Sin ir a esta instancia de los duelos por seres queridos, cada vez que cambiamos una etapa, un ciclo de madurez, incluso siempre hacemos referencia a la naturaleza, cada vez que cambiamos de estación hay un pequeño duelo en el proceso. Por ejemplo, ahora en la ciudad de Buenos Aires hacemos el duelo del sol, que hace semanas que no está por acá. Que lo extrañamos. Y lo extrañamos un montón. Y bueno, y hay toda una adaptación a muchos días sin su presencia. Y así, bueno, cada una de esas etapas nos va dando lugar a reposicionarnos de diferente manera. Siento que lo más significativo frente a un duelo es aceptar, y es a través de lo amoroso darse el tiempo suficiente, que es propio y es de cada uno, para transitarlo. ¿Qué cosas acompañarían los procesos de duelo para hacerlos tal vez menos críticos o menos dolorosos, o apegarnos menos al dolor para que no sea un sufrimiento, sino que sea una etapa? Desde el Reiki, desde las flores fundamentalmente, ¿qué nos acompañarían, Dani? Bueno, principalmente lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento del duelo, aceptarlo como tal, hacerlo presente, ¿no? Y una vez que lo tenemos en vista, lo tenemos presente, desde ese lugar sanarlo y atravesarlo lo más liviano posible. Tratar de que no quedarnos estancados en ese lugar, reconocerlo como un proceso natural, que a algunos le va a llevar poco tiempo, a otros le va a llevar mucho tiempo. Pero puede ser acompañados por diferentes técnicas que uno puede ayudar al otro o ayudarse a sí mismo, como es a través del Reiki, ¿no? El Reiki va a hacer que el ingreso de la energía y la armonización de nuestros chakras haga que esto sea un proceso más liviano. Al estar el cuerpo etérico, ¿no? Nuestra aura vibrando en una vibración favorable para nosotros, va a hacer que esto se pase con más liviandad, no quedar estancado, no estar demasiado triste, lo que no significa que no estarlo, ¿no? Sino que sea un tránsito a través de la aceptación y a través del reconocimiento, y sacarlo para afuera, tratar de poder hablarlo, de poder, aunque sea al tenerlo presente uno mismo, es como que se produce el diálogo interno y se produce la sanación automáticamente. También, desde otras terapias, la terapia floral que ayuda mucho en este proceso de duelo, diferentes florales que uno puede llegar a recetar o tomar para que el cuerpo, nuestro cuerpo emocional esté en una sintonía favorable para el cuerpo, y que no se presente después el síntoma, que como decía recién Borró, y Pablo lo va a explicar más holgadamente. Si esto no lo aceptamos, si no lo sanamos, se puede producir en el físico, ¿no? Una manifestación que no sea a nuestro agrado. Exacto. También digo, en esta nuestra cultura occidental que hizo del entretenimiento una gran industria,
donde se hizo como natural escaparse de los procesos de dolor, de tristeza, de duelo, y enseguida todos tenemos la receta mágica para decirte tenés que entretener, tenés que salir, tenés que divertirte, tenés que hacer otra cosa y demás. Y a veces lo que necesitamos es, bueno, incluirnos en este proceso, asumirlo, saber que no va a ser eterno, que es un proceso, que es una transición, y que distraerlo, negarlo, ponerlo afuera, no hace más que seguir instalándolo sin darle la oportunidad para la liviandad o para la libertad de ese proceso. Yo siempre sugiero asumirse uno en duelo y saber que amerita lo que suceda, amerita vivirlo y amerita experimentar que uno está en un proceso de duelo, que emerge la tristeza y tal vez modular una energía diferente, y eso necesita esa aceptación y esa amorosidad. Visto desde la biodescodificación, ¿qué resignifican los duelos, Pablo? Así empezamos. Bueno, como decía Dani, yo creo que es verdad que cada uno va a tener su tiempo, ¿no? El tiempo que sea necesario para poder trascender, digamos. Sí, es transitarlo y trascender el proceso. Es verdad que también... Perdón, y transmutarlo. Transmutarlo, gracias. Esa es la palabra que quería decir y no me salía. Gracias. Este es un equipo, chicos. Sí. Bien, y a lo que voy es que es verdad que en definitiva, en la medida que vaya pasando un poco el tiempo, si este duelo continúa, entonces sí podemos identificar que hay cosas que están bloqueando ese proceso del duelo. Yo me pongo a pensar un poco las historias de los pacientes y los consultantes que vienen a trabajar diferentes historias de duelo. Hay determinados tipos de creencias que también pueden hacer que esta historia continúe y se extienda en el tiempo. Una es, primero, esto de creer, por lo menos, que si yo hago un duelo, voy a olvidar a mi familiar, ¿no? A mi ancestro, a quien me acompañó. Entonces es importante empezar a ver cuáles son las creencias que tiene la persona en relación a ese duelo. Porque parecería que esto del olvidar, o parecería que el hecho de poder trascenderlo y dejarlo libre a la persona que partió, significa por ahí también esta cuestión del no amar, de no estoy demostrando, demostrando que en definitiva te estoy amando. Y cuando hablamos de duelo, el objetivo es específicamente es no sufrir cuando entro en contacto con la persona que partió, o con o la historia que no pude terminar de experimentar y que no fue. Entonces digo, si hay una medida para tomar conciencia de cómo estoy viviendo ese duelo, es cuando entro en contacto, cuando el recuerdo aparece en mí, cuando hay un otro que se acerca y me pregunta cómo estoy en relación a ese tema, no me pasa nada. Y si puedo de alguna manera experimentarlo sin sufrimiento, significa que de alguna forma empecé a trascender ese duelo. Cuando nosotros, la primera vez que yo entro en contacto con, duelo, dejando las experiencias personales, cuando empiezo en terapia a trabajar con un otro en relación a los duelos, siempre las primeras veces que yo estuve trabajando apareció en un contexto de la necesidad de quedar embarazada. Muchas mujeres, estos son diferentes tipos de casos, ¿no? Pero en el caso de mujeres que han querido quedar embarazadas, y que reiteradas veces intentaron y fueron al médico para poder hacer eso, y no había como nada biológico, como una enfermedad biológica, y en la historia de la persona o en la historia de las mujeres sí había casos, por ejemplo, de abortos anteriores, o de pérdidas, o mismo pérdidas en este caso de su madre, ¿okay? Antes de que ellas vinieran al mundo. Y hay historias como que quedaron congeladas, bloqueadas en algún momento de la historia de la persona, que para poder trascender esa historia y en este caso, por ejemplo, para poder quedar embarazada, necesitaban sanar el duelo del ser que se perdió, de que no pudo hacerse ese duelo. La persona literal, la sensación es como si quedara
una información enquistada, guardada, No reconocida. no reconocida, y que la manera para poder darle espacio a un nuevo ser que aparezca en la vida de la persona es reconociendo, aceptando, acogiendo al ser que partió. Entonces es tan importante esto de él que vos decías, que es esto, reconocer al que no está, al que partió, darle un espacio en mí para recién poder trascenderlo, porque es verdad que uno dice, bueno, mejor prefiero no pensar, prefiero no entrar en contacto con esa historia porque me hace mal, y Dios tiene lógica porque nadie va a querer sentirse mal. Pero sí también tenemos que tener presentes que la única manera de poder elaborarlo, trascenderlo, sanarlo, es transitándolo, y es hacer contacto con lo que significa para vos esa partida, ese duelo. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con Deco, van a aparecer determinados tipos de lo que nosotros denominamos conflictos bloqueantes, que son los que hacen de que un duelo no puedan sanar, no pueda trascender, no pueda fluir y no pueda sentirme mejor en relación a la partida del otro. Y uno de esos primeros conflictos es la culpa, ¿okay? Que puede aparecer, lo he escuchado en varios consultantes. La culpa en relación a si yo hubiera estado, si yo hubiese hecho, ¿no? Si yo no lo hubiese dejado salir, seguramente esto hubiese sido diferente. Entonces digo, si hay un lugar que empezamos a observar cuando tenemos que trabajar un duelo en Deco, es, bueno, ¿en dónde estás instalado? ¿En qué mundo estás instalado? Y la culpa es... ¿Qué emoción es la que está reflejada, no? Total. Y también como la culpa de quedar vivo y ser feliz. Claro, exacto. Y el otro no tuvo la oportunidad de serlo. Uh-huh. Y entonces uno dice, che, mira si yo voy a ser exitoso o feliz o próspero, y hubo un otro que quedó claro, pero sin tener esa posibilidad, y entonces se carga Sí, claro. se carga claro. esta impronta. No, aparte, vos tengan presente esto. Digo, si el que partió realmente te amaba profundamente, obviamente no va a querer que vos sigas sufriendo de por vida todo el tiempo. Entonces, obviamente es el trabajo de reconectarse con lo que es el amor y la libertad. Entonces, digo, el mejor reconocimiento que uno le puede hacer a un otro que no está y que partió es justamente eso. Es como el honrarlo a través del amor, a través de la vida, y obviamente seguramente si está ahí presente, observando tus procesos, no va a querer que vos sigas sufriendo de por vida, sino justamente lo contrario. También asumiendo que, bueno, según las creencias, por eso también es tan importante cuando se trabaja un proceso de duelo o cualquier otro proceso en sanación, es, bueno, el que cree el otro, ¿no? Cuando las creencias tienen que ver con que venimos todos a partir de un consentimiento y un contrato, y de alguna manera la historia del otro forma parte de su destino, de aquello que haya pactado, decidido y elegido, y también respetar y aceptar que no tengo injerencia en ese destino, y que si bien uno lo siente, hace posible que recupere su vida, que es estar vivo, que ahí está su destino y su elección, y darle la oportunidad a aquellos que han viajado antes, digo yo, que tuvieron el pasaporte firmado de antemano, bueno, para que hagan su vuelo, su viaje, y desde su consigna luminosa siempre seguir acompañando este recorrido de los que quedamos en pos de honrar la vida, y honrar la vida es amar, disfrutar, ser prósperos, exitosos, y de alguna manera desde ese punto saludables. Es mucho más armonioso el duelo de esa forma, sí. Porque uno puede entenderlo, por lo menos mi creencia esa, sí. Y yo procesé el duelo de mi padre primero, cuando quizás estaba un poco más informado del tema. Tenía ciertas creencias que, bueno, pero el acompañamiento a mi hermana, a mi mamá y todo el contexto que se daba, yo me sentía muy mal, muy triste, en un duelo muy profundo. Cuando fue lo de mi mamá, el proceso fue diferente. Y también aparece la culpa en ese punto, ¿no? Porque como yo no pude llorar a mi mamá y entender que su proceso lumínico era hacia arriba, hacia la luz, hacia la fuente, volver y comprenderlo profundamente desde ese lado. Entonces es como que uno se pone en comparación de lo que era antes y lo que es ahora. Entonces digo,
en su momento lo he pensado, digo, ¿cómo puede ser que no sienta? Estoy tan convencido de lo que realmente creo, y por eso estoy tan liviano yo, de que estoy tan convencido de que esto sea así, porque, a ver, yo pensar que mi mamá iba a partir, aparte de la mina que, bueno, ya lo he contado 1000 veces, ¿no? Que con el empuje que tenía, el día anterior había ido a bailar, con 72 años, o sea, y nos habíamos estado en la casa de ella y nos había contado todas las que se habían mandado en la joda que habían salido, y era una cosa como medio imposible, ¿no? Como uno la veía como inmortal, ¿no? Como allá arriba, le llevó al mundo por delante, y bueno, un accidente tuvo y bueno, se lo llevó. Y el proceso fue, también que el proceso fue un proceso como que el duelo se hizo durante todo su tiempo del periodo de internación, ¿no? Ya cayó en estado de coma y estuvo 40 y pico de días. Pero nos mirábamos con Marcela y con mi hermana, con Georgina, y el entorno familiar era de un duelo profundo. Todos muy tristes, llorando. Y los más tranquilos, que eran los más allegados éramos nosotros, era como que estábamos en otra sintonía que estaba. Entonces, digo, como decías vos, Rosana, recién, esto del antipo de la creencia, ¿no? Como uno que por ahí tiene una creencia un poco diferente a la de los demás, lo puede atravesar más livianamente. También entiendo que, hablando de pérdidas y de duelos, tienen diferentes estándares. Los duelos que tienen que ver con tal vez los padres, que los que tienen que ver con los pares y los que tienen que ver con las descendencias. Entiendo que eso también tiene que ver con las creencias y de alguna manera impacta diferente en cada uno de nosotros en pos de esto que yo siento, que uno duela lo que queda en el otro, que es nuestra vivencia. Tal vez con los padres lo que queda en el otro y en la pérdida es nuestra niñez y el acompañamiento y este lugar de que sea el soporte, y a lo mejor en los pares queda otras experiencias y otras existencias, otras formas, y entonces siento que también eso tiene un trámite diferente en pos de la sanación y en pos de lo que refiere o de lo que representa la sanación en nosotros, o incluso cuando no se hace o cuando no ocurre, también como la biología da una respuesta a eso. Entonces, planteando esto, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con esta información. Vamos a una pausa. Ahora si querés cuando hablamos damos los teléfonos.